El ERTE quiere decir Expediente de Regulación de Empleo Temporal. Como su nombre indica, estamos hablando de la respuesta que da el empresario a problemas productivos que le impiden desempeñar su actividad con normalidad. La palabra temporal es fundamental. Estamos hablando de una situación que se supone que va a tener un final y por lo tanto no hablamos de extinción del contrato, sino de otras medidas como son la suspensión del contrato, el contrato queda en un paréntesis, y otras que son la reducción de jornada. El trabajador no puede realizar toda su jornada para la empresa, sino que tiene que realizar solo una parte de ella. Como hemos comentado antes, hay dos tipos de ERTEs. El ERTE de suspensión del contrato, el contrato queda sin efecto durante un tiempo determinado, y el ERTE de reducción de jornada. El trabajador realiza una jornada inferior a la que venía realizando con antigüedad. Las consecuencias fundamentales son claras. En primer lugar, en el caso de suspensión, el trabajador no percibe retribución de la empresa, salvo que haya acuerdos específicos entre la empresa y los trabajadores de complementar la prestación de desempleo, sino que percibe su prestación de desempleo. En los casos de reducción de jornada, el trabajador percibe parte de su retribución en proporción a la jornada que sí continúa desempeñando, y el resto es abonado por el seguro de desempleo en proporción a la jornada que deja de percibir. En este segundo caso también es factible y es relativamente frecuente que las empresas acuerden algún tipo de complemento de la prestación de desempleo a su cargo para mejorar o hacer menores las pérdidas que tiene el trabajador con motivo del ERTE. El trabajador tiene derecho a percibir como prestación de desempleo el 70% de la base de cotización de los 6 últimos meses trabajados. Pero esto dura solo un periodo de 6 meses y a partir del 7º mes baja el porcentaje del 70 al 50%. Hay una cuantía máxima limitada que está relacionada con el salario mínimo interprofesional y el número de hijos que tenga el trabajador. Si el trabajador no tiene hijos, hablaremos del 1,7 del salario mínimo interprofesional. Si el trabajador tiene un hijo, hablaremos del 1,95 del salario mínimo interprofesional. Y si el trabajador no tiene hijos, hablaremos del 2,2 del salario mínimo interprofesional. Asimismo, existen unas cuantías mínimas por debajo de las cuales no se puede percibir la prestación de desempleo. Como hemos dicho antes, el ERTE es una situación temporal por su propia definición. Tiene un inicio y tiene un final. Al final del ERTE lo que se produce es la readmisión, la incorporación, la vuelta a la normalidad del trabajador. Si estábamos en un supuesto de ERTE suspensivo, se reanuda con normalidad la relación laboral y aquí no ha pasado nada, ha sido una pesadilla y nada más. Si estamos en un ERTE de reducción de jornada, el trabajador recupera su jornada normal y vuelve también a percibir la totalidad del salario. Esa es la primera salida, la salida natural, la salida normal de un ERTE. Pero podemos encontrarnos con que el ERTE se pide con unas expectativas temporales de solución que al final no se producen. El ERTE acaba el tiempo previsto y la situación continúa y el empresario se ve obligado a hacer una prórroga de este ERTE o hacer un ERTE nuevo para un periodo más prolongado. Aquí la situación se mantiene en los términos que se acuerden, o bien suspensión o bien reducción de jornada. Y por último, la tercera posibilidad, que es la más negativa evidentemente, es que al finalizar el periodo del ERTE y cualquiera de sus prórrogas, la situación de la empresa se haya deteriorado de tal manera que la solución ya no sea una solución temporal, sino que tenga que acudir a soluciones más definitivas, más traumáticas, vía de tramitación de un ERE con despidos de trabajadores. Básicamente, en estas circunstancias excepcionales del COVID-19, nos vamos a encontrar con dos tipos de ERTEs. El ERTE por fuerza mayor, en el cual la disminución o eliminación de la capacidad de trabajo de la empresa viene derivada de las medidas legislativas y gubernativas
adoptadas para prevenir la lucha contra el COVID. Ahí estaríamos hablando de ERTE por fuerza mayor y, sin embargo, hay otras situaciones en las que, siendo el origen la situación social y económica del COVID, la causa no está directamente ligada a las condiciones establecidas por el gobierno para limitar la actividad de las empresas, sino que nos encontramos con unas consecuencias indirectas. Un ejemplo lo podrá aclarar. La actividad de restaurante. Esta está prohibida su desempeño por aplicación de las normas del estado de alarma y, por lo tanto, es un caso evidente, claro y manifiesto de fuerza mayor. Pero, sin embargo, pensemos no tanto en la actividad de hostelería, sino con los proveedores de hostelería, las personas o entidades que trabajan para esa entidad hostelera. En este caso ya no es fuerza mayor, no tiene imposibilitada legalmente su actividad, sino que es consecuencia de la desactividad o falta de actividad de su cliente que les afecta su capacidad productiva. En estos casos vamos a hablar de un ERTE por razones ordinarias o razones normales, un ERTE de carácter productivo o organizativo básicamente. Los ERTEs por fuerza mayor tienen la característica que les diferencia de los otros, que exige una autorización administrativa, exige que la administración constate la existencia de fuerza mayor. Tienen un procedimiento más rápido, más expeditivo, no hay que hacer periodo de consultas, sino que la decisión la adopta el empresario directamente, simplemente notificando su decisión o bien a la representación legal a los trabajadores, comité de empresa, delegado de personal, o bien directamente a los trabajadores afectados. El plazo de silencio o de contestación de la administración es de 5 días, es un plazo muy breve, aunque se prevé la posibilidad de que la administración pida informe a la inspección de trabajo. En este segundo caso, el plazo se amplía hasta 5 días más, hasta un total máximo de 10 días, y transcurrido este periodo, si el solicitante no recibe ninguna contestación de la administración, se considera que el ERTE está aprobado por silencio administrativo. Otra característica del ERTE de fuerza mayor que no tiene el ERTE normal por causas productivas es que tiene carácter retroactivo o puede tener carácter retroactivo. Se pueden retrotraer los efectos de las medidas de suspensión o reducción de jornadas al momento en que existe la fuerza mayor, aunque se tramite con posterioridad. Luego veremos que en los expedientes de regulación de empleo temporal de carácter productivo esto no se produce así. El procedimiento en un ERTE de carácter productivo o por causas organizativas, que es el más frecuente en esta situación, también puede ser por causas económicas, se caracteriza por una mayor complejidad. Es menos sencillo que el de fuerza mayor. El expediente se inicia con un periodo de consultas en la que el empresario, por aplicación del Real Decreto 8/2020, tiene que constituir una comisión negociadora de un periodo de consultas que se ha reducido de 15 días a 7. En esos 7 días, el empresario tiene que negociar las condiciones de aplicación del ERTE con la representación de los trabajadores. La norma prevé que si hay representantes elegidos en elecciones sindicales, estamos hablando comités de empresa o delegados de personal, esa negociación se tendrá que hacer con ellas. No tiene mayor problema, se iniciarán las reuniones, se van haciendo actas y se alcanzan acuerdos y se plasman en los correspondientes actas. Pero el problema lo tenemos cuando no existe representación unitaria de los trabajadores. La norma prevé que en estos casos, en que no hay representantes electos, la empresa debe dirigirse a los sindicatos mayoritarios que han negociado el convenio colectivo de aplicación a la empresa y invitarles en el plazo de 5 días para que comparezcan y articulen una forma de negociar con la empresa el periodo de consultas. En este caso, la representación de los trabajadores la asumen los sindicatos y será la empresa la que tenga que negociar con ellos ese periodo de 7 días. Pero nos podemos encontrar, y esto está siendo muy frecuente desgraciadamente, que los sindicatos están desbordados, no tienen capacidad de atender a los miles y miles de ERTEs que están produciendo simultáneamente en todo el territorio nacional. ¿Qué solución nos da el Real Decreto? La solución que nos da es que la Asamblea de Trabajadores
bien sea presencial o más probablemente de forma virtual o telemática, elijan entre ellos a 3 representantes que puedan representar a la plantilla en el periodo de negociación del periodo de consultas. Se eligen esos 3 representantes y estos serán los representantes de los trabajadores. Un consejo a los empresarios. Como no sabemos cuál es la contestación de los sindicatos, para evitar problemas vamos a iniciar los 2 procesos simultáneamente. Vamos a invitar a los sindicatos más representativos a que negocien con nosotros, pero simultáneamente vamos a abrir el procedimiento durante los famosos 5 días para que los trabajadores elijan sus representantes. Si el día en que iniciamos el periodo de consulta los sindicatos han aparecido, han dado señales de vida, serán ellos los que tendrán que negociar con nosotros. Si no han aparecido o no han dado señales de vida, serán la representación de los trabajadores con la que tendremos que negociar. Otra diferencia importante con el ERTE de fuerza mayor es que en el ERTE ordinario la decisión no necesita autorización. El empresario, una vez terminado el periodo de consultas, aplica la medida. Si ha habido acuerdo, mejor, porque el acuerdo que se haya alcanzado con los representantes de los trabajadores nos va a quitar muchos problemas. En la práctica, un acuerdo de ERTE suscrito con la representación de los trabajadores es invulnerable, no va a poder ser prácticamente impugnado ni por los trabajadores afectados ni por la administración, y en caso de desacuerdo se plasmará el desacuerdo, pero el empresario no tiene que pedir autorización, sino que de forma directa e inmediata aplicará la medida. En todo caso, esa medida podrá ser impugnada por los trabajadores afectados, por sus representantes en caso de desacuerdo y, hipotéticamente, por la administración si entendiese que se ha producido algún defecto grave en la tramitación del expediente. A diferencia del expediente de fuerza mayor, que tiene tasado su duración, el expediente por causas ordinarias no tiene tasada una duración específica. Hay que indicar el periodo de inicio, que siempre debe ser posterior a la terminación del periodo de consultas y a la comunicación a la autoridad laboral de que se ha terminado el periodo de consultas, pero puede ser posterior. Es decir, yo puedo establecer como fecha de efectos inicial del ERTE el día que comunico a la autoridad laboral que ha terminado el periodo de consultas, o bien pongo una fecha posterior, pero nunca va a poder tener carácter retroactivo. La duración del ERTE está directamente condicionada al tipo de ERTE. Si hablamos de un ERTE por fuerza mayor, está limitada por aplicación del Real Decreto 10/2020 al tiempo exacto que coincida con la duración del estado de alarma. Es decir, no se puede prolongar con posterioridad, sino que el día, esperemos que sea pronto, en que se produzca el fin del estado de alarma, esos ERTEs de fuerza mayor deben desaparecer. A diferencia de lo anterior, en los ERTEs ordinarios o productivos, la duración no está cerrada, porque puede darse el caso, pongamos un ejemplo, un establecimiento de hostelería que ha hecho un ERTE por fuerza mayor, de repente acaba el estado de alarma, puede abrir al público, pero sus actividades, eventos, bodas, etcétera, tardan un tiempo en que vuelva a funcionar con normalidad. Ya no estamos en fuerza mayor, tendríamos que hacer un ERTE específico con una duración X para un ERTE por causas productivas. Por lo tanto, los ERTEs por causas productivas tienen una duración más flexible, pueden alargarse más en el tiempo mientras dure la vuelta a la normalidad, que no tiene por qué coincidir estrictamente con la duración del estado de alarma. Para el trabajador no le afecta en absoluto, en cuanto a cotizaciones y situación de alta en la seguridad social, el periodo de ERTE. Las cotizaciones, bien sean ingresadas por la empresa o bien sean abonadas por el Estado, computan como tiempo trabajado a todos los efectos y en consecuencia no le produce ningún tipo de minusvaloración en cuanto a prestaciones futuras de invalidez, de jubilación, etcétera, etcétera. El trabajador sigue cotizando con absoluta normalidad y esto se considera un supuesto de suspensión del contrato, como puede ser una baja, como puede ser en una situación de vacaciones o como puede ser cualquier otra situación de suspensión del contrato. Solo, y aquí otra vez entra la distinción importante entre ERES ordinarios y ERES de fuerza mayor,
ERTEs ordinarios y ERTEs de fuerza mayor, es que en los de fuerza mayor el empresario puede solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de las cuotas del periodo que ha tenido a los trabajadores en suspensión de contrato o con reducción de jornada. En las empresas con plantillas de menos de 50 trabajadores en febrero del año 2020 tendrá el derecho a recuperar el 100% de las cuotas. En las empresas de más de 50 trabajadores en esas fechas tendrá derecho a recuperar solo el 75% de esas cuotas. La devolución no es automática, sino que el empresario tiene que solicitar a la tesorería ese reintegro de esas cuotas. Esta devolución de cuotas, ese reintegro, tiene una condición absolutamente fundamental, y es que el empresario tiene que comprometerse a mantener la plantilla existente antes del inicio del ERTE 6 meses después de terminado el ERTE. Si el empresario cumple esa condición, podrá desgravarse esas cuotas, podrá pedir su reintegro, pero si no la cumple no podrá hacerlo, y si lo ha hecho tendrá que devolverlas por no haber cumplido la condición. Aquí también habrá que diferenciar entre suspensión del contrato, en cuyo caso el empleado no cobra ningún tipo de retribución del empleador, solo cobra la prestación de desempleo a tiempo completo, dado que no trabaja ninguna jornada, y los periodos de reducción de jornada, en las cuales cobra parte de su retribución en proporción al tiempo trabajado y parte de desempleo en proporción al tiempo que no ha trabajado. Hay que hacer una salvedad de que el trabajador en reducción de jornada va a cobrar el porcentaje de salario completo con todos los complementos correspondiente a la jornada que recibe. Una matización para evitar malentendidos. El periodo de devengo de las pagas extraordinarias se ve condicionada por el ERTE. Si yo, cuando llega la paga, hay periodos que no he prestado servicio, solo cobraré la paga en proporción al tiempo de prestación de servicios. Aquí hay que diferenciar dos situaciones completamente distintas. Por un lado, si es una situación de incapacidad temporal que está ya consolidada antes de iniciar el ERTE, al trabajador no le afecta. Es decir, el ERTE solo puede ser operativo desde el momento en que se produzca el alta médica. El empresario debe incluir al trabajador, o quizá es aconsejable, es más correcto decirlo así, que incluya al trabajador que está en situación de incapacidad temporal, pero condicionada su eficacia a que el trabajador alcance el alta médica. Si el trabajador está de baja durante todo el periodo del el ERTE no lo ha afectado, él ha seguido cobrando sus prestaciones de incapacidad temporal con normalidad y nada más. Si el trabajador le dan de alta durante el ERTE, se produce el pase a las condiciones o de suspensión de contrato o de reducción de jornada que haya adoptado la empresa. La segunda posibilidad es que se produzca la baja estando ya dentro del ERTE. Es decir, se aprueba el ERTE, el trabajador no está de baja, pero estando en la ejecución del ERTE se produce una baja médica. Aquí la situación es distinta. El trabajador está afectado por el ERTE, pero lógicamente no va a cobrar las condiciones salariales del ERTE, sobre todo pensando en una reducción de jornada, sino que cobrará la prestación de incapacidad temporal desde el momento que empiece la baja. La única cuestión importante es que esa prestación de incapacidad temporal va a tener la misma cuantía y las mismas condiciones que la prestación del desempleo. Esta situación, desgraciadamente, me temo que va a ser frecuente. Supone que cuando se produce la extinción del contrato después de un periodo de ERTE, habrá que ver cuál es la forma de cálculo de la indemnización. Si se tiene en cuenta la retribución reducida por ERTE de reducción de jornada o se tiene en cuenta la retribución completa. La norma no es clara ni es explícita en esta materia. Sí hay una norma específica para supuestos equiparables, que es la reducción de jornada por cuidado de hijo menor de 12 años, en cuyo caso es claro que se tiene en cuenta el salario completo antes de la aplicación del ERTE. En estos casos, los tribunales han venido, por unanimidad prácticamente, estableciendo
que en estos supuestos, para evitar una situación de enriquecimiento injusto del empresario, la indemnización se calcule en función del salario total del trabajador y no de la jornada reducida por aplicación del ERTE. Sí, en efecto, se han producido dos muy importantes modificaciones. La primera de ellas es que se ha producido el reconocimiento de la prestación de desempleo para cualquier trabajador despedido o afectado por un ERTE como consecuencia del COVID, que no hubiese tenido derecho a la prestación de desempleo por no haber cotizado suficiente, ahora tendrá derecho a la prestación de desempleo aunque no tenga la cotización mínima. Esa es la primera consecuencia. La segunda también es importante y es que el tiempo en que se haya percibido prestación de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado del COVID no computa para la prestación de desempleo que pueda generarse en el futuro por una posible extinción del contrato. Es decir, si nosotros hemos tenido 3 meses de desempleo por ERTE y por desgracia se produce un despido con posterioridad, ese tiempo de 3 meses de desempleo no se descuenta del periodo posterior. En esta materia también ha habido una importante novedad, pero quiero aclararlo para evitar malentendidos. En el Real Decreto 10/2020 se establece una afirmación rotunda. La causa del coronavirus no justifica un despido por causas objetivas. Leído así, podría parecer que se ha producido, como en Italia, una prohibición del despido por esta causa. No es así. Lo que nos dice la norma es que no se puede invocar como causa para despido por causas objetivas la existencia del COVID. Y esto es lógico, porque se supone que es una situación temporal. La solución legal no es un despido, sino que es un ERTE. ¿Eso quiere decir que el empresario no puede despedir? No, no quiere decir eso. Eso quiere decir que si el empresario despide incluso por esta causa, el despido será declarado improcedente y tendrá que pagarme una indemnización superior a la del despido objetivo, pero no es que no pueda despedirme. Y por supuesto, el empleador podrá despedir por otras causas distintas que no tengan nada que ver con el COVID-19, bien sean fines de contrato justificados, bien sea despido disciplinario o cualquier otra causa distinta a un despido objetivo por el COVID. Sí, el reciente Real Decreto 11/2020, en su artículo 33, ha creado un subsidio especial de desempleo para trabajadores con contrato temporal superior a 2 meses que por no haber cotizado suficiente no tendrían derecho a la prestación de desempleo normal. Esto es una mejora importante, sobre todo teniendo en cuenta que desgraciadamente en los periodos de crisis económica, y lo acabamos de ver en la crisis del año 2008 y siguientes, los primeros despidos que se producen son los contratados temporales. Por lo tanto, es de temer que se produzcan despidos masivos de trabajadores con contrato temporal y esta norma viene a llenar un vacío que evita que, por lo menos temporalmente, se produzca una desprotección absoluta. Podrán cobrar su subsidio de desempleo aunque no hayan cotizado suficiente para tener derecho a una prestación o subsidio de desempleo normal en los términos establecidos con carácter general. Sí, y además creo que es relevante. De forma tradicional hay que conocer que los empleados de hogar han estado excluidos de forma sistemática y constante de las prestaciones de desempleo, a diferencia de los demás trabajadores del régimen general de la Seguridad Social. Esta norma, establecida en el Real Decreto último, el Real Decreto 11/2020, establece un subsidio especial para empleados de hogar que se vean afectadas o bien por desistimientos o despidos del empleador derivados del COVID. No podemos olvidar que la orden de confinamiento incluye a los empleados de hogar, no se consideran que sean trabajadores esenciales y, en definitiva, son un factor de riesgo tanto para las familias como para los propios empleados. Pues bien, se están produciendo extinciones contractuales por este motivo o bien se están produciendo suspensiones del contrato por riesgo de contagio. Para estas dos situaciones, extinciones y suspensiones de contrato, se puede producir un subsidio especial y el único elemento necesario para acreditarlos
O bien, un certificado responsable del empleador de hogar que justifique que ha suspendido el contrato por motivos de seguridad sanitaria, o bien la propia extinción adoptada por el empleador. El trabajador doméstico tendrá derecho al subsidio de desempleo mientras dure esta situación. Esta pregunta es importante. Como todos ustedes saben, el Gobierno ha reforzado en los últimos días las restricciones en materia de movilidad, estableciendo además restricciones superiores sobre posibilidad de acceder a los centros de trabajo. La orden ministerial de 30 de marzo establece un modelo de declaración responsable donde el empresario asume la responsabilidad ante las autoridades de autorizar a sus trabajadores para poder desplazarse a los centros de trabajo por entender que su actividad no está prohibida. Este documento es imprescindible que lo lleven los trabajadores de forma habitual para evitar incurrir en sanciones de carácter administrativo, que son bastante importantes, por desplazarse sin justificación dentro del territorio nacional. Hay un modelo de declaración responsable en citada orden ministerial y lo aconsejable es que todos los empresarios lo rellenen y se lo faciliten a sus trabajadores. Bueno, ya para terminar, y deseando que haya sido útil mi intervención para todos ustedes y haya podido aclarar alguna, al menos, de las múltiples dudas que tendrán sobre esta materia, hacer una referencia al marco legislativo donde se puede encontrar la regulación legal en esta cuestión. Respecto a los ERTEs, nos la vamos a encontrar en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que a su vez en muchas materias se remite al artículo 51 de dicho texto legal, y al Real Decreto 1483/2012, que es el reglamento que aplica las formalidades y requisitos de tramitación de los ERTEs. Ya más recientemente, y en materia de la regulación de las condiciones laborales aplicables a las consecuencias del COVID-19, vamos a tener que manejar 4 Real Decretos, que son Real Decreto Ley 8/2020, 9/2020, 10/2020 y 11/2020. Eso al día que estoy haciendo esta intervención, porque probablemente en un futuro vayamos a números superiores. Nada más y muchas gracias por su atención.